de la musculatura cardíaca como tal. Entonces, estos anticuerpos que se producen y estas sustancias que se producen por las mismas células de la inflamación son las que van a provocar la reacción de hipersensibilidad que va a provocar la enfermedad de fiebre reumática. Vamos a tener que ya específicamente hablando de la carditis, orientándonos un poco más a lo que es el componente cardiológico de la enfermedad reumática. Van a existir dos proteínas principalmente que van a compartir epítopos con la miosina presentes en el tejido cardíaco. La proteína M-alfa helicoide y la N-acetil beta de glucosamina. Estas dos sustancias van a compartir estos epítopos que son zonas de adhesión de anticuerpos junto con otras sustancias que van a estar presentes en la enfermedad. Entonces, esta es la causante de que al haber anticuerpos y al haber la producción de CD4, estos complejos inmunes ataquen específicamente a los miocitos y a las células del tejido cardíaco. Esto como resultado, pues los anticuerpos monoclonales generados por los linfocitos, sobre todo de la periferia de las amígdalas, van a causar la citotoxicidad a los miocitos. Como podemos ver, pues es una generación de anticuerpos que inicia fuera del corazón, pero que va a atacar a los tejidos sensibles por medio de la difusión mediante el sistema sanguíneo. Asimismo, los linfocitos T, sobre todo por medio de proteínas como la molécula de adhesión vascular de tipo 1, van a causar lesiones granulomatosas infiltrativas en las paredes de los endotelios valvulares. Y esto es lo que nos va a dar como resultado los nódulos de Ascoff, que van a ser esas pequeñas vegetaciones que van a ser observables tanto por ecocardiograma como en una autopsia después de la enfermedad. Las vegetaciones que les menciono, pues serían las de la parte superior izquierda, que son esas pequeñas aconglomeraciones o esas pequeñas bolitas que se ven en la válvula. Esos son los nódulos de Ascoff. Hay que recordar esto para más adelante cuando veamos criterios diagnósticos morfológicos del ultrasonido, porque van a ser uno de los criterios del ecocardiograma. En cuanto a sus manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos, vamos a tener que se dividen en criterios mayores y menores. Asimismo, sus manifestaciones van a ser 5 manifestaciones mayores y 4 manifestaciones menores. Las 5 manifestaciones mayores van a ser carditis y valvulitis, y en algunos casos muy específicos donde haya una gran hipersensibilidad, van a ser la pancarditis, una inflamación general de todo el tejido cardíaco. Asimismo, va a haber artritis, alteraciones del sistema nervioso central, sobre todo corea, nódulos subcutáneos, estos están presentes aún un 10%, y el eritema marginatum, que es un eritema que se va a dar en la zona sobre todo del tronco y de las extremidades. Este eritema se presenta en alrededor del 6% de los pacientes. Va a haber 4 manifestaciones menores, sobre todo la atralgia, la fiebre y la elevación de reactantes de fase. Estamos hablando que en terapia intensiva al paciente con fiebre reumática se le debe de monitorear con dos principales reactantes de fase, que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. ¿Por qué creen ustedes que estos marcadores, como vamos a ver más adelante, son muy importantes para la detección y el monitoreo de esta enfermedad? ¿Por qué se les ocurre? Será porque son indicadores de inflamación como tal, ¿no? Entonces, sus niveles pues, elevados nos pueden indicar que todavía sigue habiendo ahí un proceso inflamatorio. Y más que proceso inflamatorio, sobre todo la velocidad de sedimentación globular, nos da una imagen o nos da una idea de cuántos anticuerpos hay circulando en la sangre, porque recuerden que pues entre más anticuerpos haya en el eritrocito y en la sangre como tal, mayor va a ser su peso y menor va a ser su velocidad de sedimentación. Entonces, la enfermedad como tal es causada por complejos inmunes, entonces tenemos que vigilar la cantidad de complejos inmunes que se producen en esta enfermedad, tanto como para diagnosticarla como para posteriormente llevar un buen control o ver si lo que le estamos dando al paciente como tratamiento está respondiendo.
Aparte de la elevación de los reactantes de fase, vamos a tener electrocardiográficamente, sobre todo, un PR prolongado, pero no es de las únicas alteraciones que se pueden presentar. ¿Alguna duda acerca de las manifestaciones mayores y menores? No, todo bien. Ok, continuando, vamos a tener ya específicamente o más orientadamente la enfermedad reumática cardíaca, que propiamente va a ocurrir entre 10 a 20 años desde la enfermedad inicial. Suele presentarse seguido de un episodio agudo de fiebre reumática y entre sus principales etiologías van a estar la enfermedad valvular, una insuficiencia mitral y en algunos casos insuficiencia aórtica. Puede haber casos de estenosis de las válvulas por los nódulos de Askov, puede haber fibrosis o calcificación de válvulas y también va a haber nódulos fibrosos a nivel valvular. Entre la mayoría de los pacientes que tienen un soplo en edad adulta, si nosotros escuchamos un soplo y vemos que es de los pacientes que estuvieron en riesgo de haber padecido fiebre reumática, podemos atribuirlo a un episodio agudo de carditis que tuvo a lo mejor en su infancia, pero que superó, sin embargo, quedó con esa secuela de soplo que podemos escuchar en la edad adulta. Ahora, va a haber alteraciones electrocardiográficas precisas cuando nosotros tengamos fiebre reumática y cuando esta fiebre reumática tenga un componente cardíaco. Sobre todo va a estar el alargamiento del intervalo PR, que va a ser mayor a 0.2 segundos en los adultos. Alrededor de un tercio de los niños con con fiebre reumática no complicada van a presentar alargamiento o alguna alteración del PR. No nada más pueden presentar alargamiento, sino que también pueden presentar ensanchamiento o aumento del voltaje. Y la conducción normal atrioventricular se va a ver afectada, ya que puede haber desde un bloqueo de segundo grado o a un bloqueo completo. Entonces, en las imágenes inferiores podemos observar primero esta secuencia de eventos que se pueden ir presentando, primero con un bloqueo completo en la imagen A, después en el día 3 de la enfermedad reumática puede haber o puede remitir a un bloqueo de segundo grado. En el día 4 hay otro bloqueo, y después de que haya una recuperación y de que los niveles de autoanticuerpos hayan sido controlados, ya tenemos un ritmo normal sinusal, pero la enfermedad aguda reumática nos puede inducir a que el paciente caiga en este ciclo de bloqueos, sobre todo de la conducción atrioventricular. Por eso es que es muy importante en el momento que nosotros tenemos un paciente con sospechas de fiebre reumática, hacerle el electrocardiograma junto con otros estudios que vamos a ver más adelante, que van a ser 3. Y que al final de las conclusiones, pues vamos a recordarlos. Por lo pronto ya tenemos el electrocardiograma como uno de los principales marcadores. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos de la enfermedad, vamos a tener los criterios de Jones de la Sociedad Americana del Corazón, que van a haber sido modificados en 2015. Estos van a involucrar a 2 poblaciones de alto y de bajo riesgo. Entonces, va a haber criterios mayores y menores, como les había mencionado, pero va a haber poblaciones de riesgo moderado y alto y de riesgo bajo. Entonces, ¿cuáles van a ser las poblaciones de riesgo bajo? Sobre todo las personas que presenten carditis con manifestaciones clínicas o subclínicas y poliartritis. Y esto va englobado dentro de los criterios mayores que pueden presentarse con el daño al sistema nervioso central, como es la corea, el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos. Asimismo, va a haber poblaciones de riesgo alto o moderado, o de moderado a alto, donde ya presentan, aparte de la carditis y de la poliartritis, presentan también episodios de monartritis, monatralgia y todos los demás que ya habíamos mencionado. Ahora, en cuanto a los criterios menores, que es la mayoría de los pacientes que vamos a tenernos contacto con nosotros, porque son la gran mayoría de las presentaciones de la fiebre reumática, van a ser la poliatralgia, la fiebre mayor o igual de 38.5 grados, la velocidad de sedimentación globular, que va a ser mayor de 60 milímetros por hora, una proteína C reactiva mayor de 3,0 miligramos por decilitro y un PR prolongado para su edad, como les mencionaba. Ahora, en cuanto a la velocidad de sedimentación globular, varía mucho en cuanto a son hombres, mujeres y dependiendo de la edad.
Entonces, el factor que menciona los criterios de Jones modificados del 2015, este factor que es de 60 milímetros por hora, se puede aumentar hasta 70 o 75 dependiendo de las poblaciones, sobre todo en poblaciones latinoamericanas, donde pues tenemos más enfermedades añadidas, tenemos más obesidad, tenemos más estadios de inflamación crónica y podemos tener que haya un aumento ligero en los rangos de lo que es BCG. Y sobre todo, las guías y los textos científicos mencionan que hay que tener principal cuidado cuando nosotros queramos calcular el BSG, sobre todo en mujeres que están gestando o en mujeres que están lactando o tienen alguna enfermedad crónica. ¿Alguna duda de los criterios diagnósticos de Jones? Bueno, entonces continuamos. Ahora, en cuanto a los estudios recomendados, van a ser, como ya les había mencionado, reactantes de fase, biometría hemática, electrocardiograma y ecocardiograma. Pero principalmente los tres que vamos a tener que hacer como específicamente para el diagnóstico de lo que es la fiebre reumática van a ser los reactantes de fase, el ecocardiograma y el electrocardiograma. En los reactantes de fase, ¿qué es lo que vamos a buscar? BCG y velocidad de sedimentación aumentadas. En la biometría hemática, pues vamos a tener, como va a haber un infiltrado de células T y va a haber un aumento en los leucocitos, en la biometría hemática vamos a buscar signos de infección, sobre todo de infección bacteriana. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar dilatación anular, prolapso de la válvula mitral, vegetaciones verrugosas, perdón, en los criterios del electrocardiograma vamos a buscar aumento del intervalo PR y alteraciones de la conducción atrioventricular. Y específicamente en el ecocardiograma vamos a tener unos criterios específicos que vamos a tener que buscar para el diagnóstico de las consecuencias cardíacas de la enfermedad reumática. Estos criterios morfológicos del ecocardiograma van a ser dilatación anular, prolapso de la válvula mitral, vegetaciones verrugosas, corda elongata o ruptura cordal. Estamos hablando de ruptura o elongación de las cuerdas tendinosas de las válvulas. Sobre todo porque las cuerdas tendinosas van a ser de los lugares que más va a afectar el infiltrado celular producido por la enfermedad estreptocócica. Asimismo, va a haber criterios para la insuficiencia de la válvula aórtica propios que se pueden aplicar para la insuficiencia de todas las válvulas. O sea, hablábamos de que se podía presentar la mitral o la aórtica, principalmente, que es que se haya visto en al menos 2 estudios previos, que tenga una ampliación de eyección que sea mayor de 1 centímetro, que tenga una velocidad máxima de eyección mayor a 3 metros por segundo y sobre todo que se haya visto una afectación general a todo lo que es la fracción de eyección que se va a ver afectada. Esto es lo que habla en cuanto a criterios ecocardiográficos de la insuficiencia de la válvula aórtica. Ahora, en cuanto al tratamiento, el principal manejo del tratamiento va a ser terapia antiinflamatoria, antibióticos para la erradicación del estreptococo y manejo de la falla cardíaca en el caso de que la haya. Entonces, vamos a tener principalmente 4 metas del tratamiento: el alivio de las manifestaciones y los síntomas agudos, sobre todo de las atralgias, la erradicación del estreptococo del grupo A, profilaxis contra futuras infecciones de estreptococo del grupo A y educación del paciente para evitar tanto la reinfección como el contagio. Entonces, para el tratamiento antibiótico, vamos a tener que la penicilina, sobre todo la penicilina B, la amoxicilina y la penicilina G benzatínica, van a ser de las primeras y de las preferidas para la erradicación del estreptococo del grupo A. Asimismo, podemos dar cefalosporinas, que van a ser principalmente alternativos cuando tengamos reacción a la penicilina. Vamos a poder usar macrólidos para pacientes con anafilaxis, sobre todo que tengan mediadores de IgE o reacción severa a las penicilinas. Vamos a poder usar lincomicinas y estos van a ser los principales antibióticos que vamos a poder usar.
Ahora, en cuanto a las cefalosporinas, vamos a poder usar cefalexina, una de primera generación, de tercera generación y cefixima. De los macrólidos vamos a poder usar acitromicina y claritromicina. Y de las lincomicinas vamos a poder usar clindamicina. De las penicilinas, sus dosis van a ser de 500 miligramos oral si es penicilina B, amoxicilina de 500 a 1000 miligramos, y la penicilina G benzatínica va a ser de 1.2 millones o de 1.2 unidades en una sola dosis. Sus ventajas de las penicilinas van a ser que tienen un espectro más específico a lo que son los estreptococos. Van a ser pues muy buenas porque no va a haber documentada resistencia a estos antibióticos, son muy baratas, van a estar disponibles en la mayoría de los países en desarrollo donde se presenta esta enfermedad, sobre todo aquí en México, y pues sobre todo la penicilina G benzatínica, pues al ser una monodosis, es más fácil que el paciente se apegue al tratamiento. En cuanto a sus desventajas, hay unas que sobre todo la penicilina B, que se da 3 veces al día, pues que a lo mejor puede no haber apego a ese tratamiento. Y en cuanto a la penicilina B, G benzatínica, pues es la penicilina un poquito más cara. Va a haber dolor al momento de la inyección y sobre todo que esta puede tener una variabilidad de efectos secundarios que a lo mejor el paciente no puede tolerar. Ahora, en cuanto a las ventajas y desventajas de la cefalosporina va a tener una eficacia aún un poco mayor que lo que son las penicilinas. Va a tener un espectro aún más específico al ser de segunda generación. Va a ser una vez al día, va a tener una gran especificidad y una gran eficacia, y sobre todo, estas están aprobadas por la FDA en un regimiento de 5 días. En cuanto a las desventajas, pues va a ser que tienen un espectro un poquito más amplio que las penicilinas, o sea, puede causar resistencia a otras bacterias. Generalmente va a tener, las cefalosporinas van a tener el efecto de inducir a una resistencia a antibióticos mayor que las penicilinas. Ahora, en cuanto a los macrólidos, sobre todo acitromicina, las ventajas va a ser que va a ser una vez al día y que puede ser dada en regímenes de 3 a 5 días. En cuanto a las desventajas, pues que tiene mayores efectos de resistencia y generalmente está asociada a un QT largo y también que causa resistencia, sobre todo si no está usada en el régimen que se recomienda. Y en cuanto a las liconsamidas, van a tener nada más como desventajas los efectos secundarios y sobre todo la resistencia bacteriana. Entonces, nuestra primera opción, sobre todo aquí en México, siguen siendo las penicilinas y sobre todo la penicilina G benzatínica. Ahora, en cuanto al tratamiento como tal del padecimiento reumático, vamos a tener que los principales AINES que vamos a usar van a ser aspirina, ibuprofeno y naproxeno. Esto para el tratamiento de las artralgias y de los dolores que pueden volverse crónicos si no se tratan desde el primer día de que se diagnosticó la enfermedad. En cuanto a la aspirina, recomiendan de 80 a 100 miligramos por kilo por día en niños y de 4 a 8 gramos por día en adultos. El naproxeno va a tener una mayor eficacia, pero puede provocar más efectos secundarios, sobre todo efectos a nivel hepático y a nivel gástrico. Y sobre todo dice que ya en casos muy extremos donde no haya tolerancia a los AINES, puede haber dosis de glucocorticoides que ayuden a los pacientes con intolerancia, sobre todo por que tengan problemas hepáticos añadidos o problemas de función renal. Ahora, en cuanto al manejo de la carditis o del componente cardíaco, pues vamos a tener que si el paciente llega a donde lo estemos atendiendo con falla cardíaca, lo primordial va a ser el manejo de la falla cardíaca. Asimismo, se pueden dar inmunoglobulinas intravenosas, que estas tienen una eficacia muy estudiada a niveles de que evitan la infiltración de las células T en el tejido cardíaco. También podemos añadir glucocorticoides y podemos añadir
bueno, sobre todo con los pacientes que tengan fiebre reumática, que tengan un componente valvular y que esta sea una fiebre reumática aguda, donde se ponga en peligro la vida del paciente, pues esta va a ser una indicación para cirugía de plastía de válvulas o para cirugía de reemplazo total de la válvula. ¿Esto por qué? Porque la cirugía puede salvar al paciente y puede salvar su vida. Y mencionaba que la cirugía, aparte de que es útil en las urgencias donde esté por medio de la vida del paciente, también es útil cuando haya, sobre todo, ruptura de cuerdas tendinosas, porque pues estas provocan que haya una insuficiencia de cierre de las válvulas y pues también pone en riesgo la vida. Sobre todo, va a haber pacientes con insuficiencia valvular u otro tipo de secuelas, como les mencionaba, estos pacientes que tienen un soplo después de que les dio tanto la faringitis como la fiebre reumática aguda, y que en estos pacientes se pueden considerar, sobre todo que son pacientes crónicos, terapias mixtas con cirugía y tratamiento médico. Y como les mencionaba, el monitoreo de los resultados del tratamiento se realiza mediante tomas seriadas de PCR y BSG para saber si los complejos inmunes y la inflamación ha disminuido con el tratamiento o no. Y si no disminuye la inflamación con el tratamiento médico, es otra de las indicaciones por la cual se haga la cirugía para tratar de salvar un poquito lo que es la función cardíaca. Bueno, en conclusiones, pues el diagnóstico precoz de la fiebre reumática va a ayudar a evitar secuelas cardíacas. El ambiente familiar y las condiciones económicas van a ser factores determinantes para la prevención y el cuidado de los pacientitos con fiebre reumática. Van a existir alteraciones electrocardiográficas observables, sobre todo del intervalo PR y de la unión atrioventricular, de la conducción atrioventricular. Va a haber criterios diagnósticos que se van a basar en el riesgo y las manifestaciones, y el tratamiento va a ir dirigido a la resolución de todos los componentes de la fiebre reumática, no solo de los componentes ahora sí que reumáticos propiamente artropáticos, sino también de los componentes cardíacos y de todos los componentes de la enfermedad. Estas son mis referencias y por mi parte sería todo. Bueno, muy bien. Nada más en relación al... No sé si se escuche. ¿Mande? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, nada más en relación a lo del electro, acuérdense que también un dato importante, bueno, el que siempre se ha manejado es la prolongación del PR por ser uno de los criterios diagnósticos de Jones. Sin embargo, ya habíamos comentado que otro dato también muy importante es la prolongación del QT. Habíamos dicho que a diferencia de lo que es la prolongación del PR, el encontrar un QT largo en un paciente que tiene cuadro clínico, bueno, que tiene los datos que me llevan a pensar en fiebre reumática, tiene el valor de diagnosticarme actividad del proceso. No solo me permite hacer un diagnóstico, que tuvo fiebre reumática o tiene fiebre, el cuadro está actualmente activo. Y aparte, lo importante, porque bueno, en las miocarditis, uno de los datos, aparte de la falla cardíaca, es el desarrollo de arritmias. Y puede haber desarrollo de arritmias tan letales como la taquicardia ventricular helicoidal. Entonces sí hay que tener en mente esto, y además pues nos habla de la importancia también de estar observando o midiendo, monitorizando los niveles también de potasio en estos pacientes para que no sea un factor adjunto al desarrollo de arritmias. Y por el uso también de algunos fármacos que ya comentó su compañero, que también tienen el potencial de generar una prolongación del QT. Entonces, tanto la actividad reumática como el uso de fármacos y alteraciones iónicas, en este caso hipokalemias, me puede llevar al paciente a muerte por taquicardia ventricular letal. Sí. No sé si tienen algún comentario.
¿No, jóvenes? Creo que no, doctor. Bueno, yo creo que nos vemos mañana, si no hay ningún comentario, nos vemos mañana para empezar ya con lo que son las valvulopatías. Específicamente las valvulopatías empezamos el día de mañana con las de Estenosis mitral. Así es, que de hecho pues ya sabemos que en el proceso de fiebre reumática la válvula más afectada es la mitral. En segundo lugar la aórtica, pero generalmente cuando se afecta la aorta es en combinación con la mitral. Es muy raro que se afecte en forma aislada. Entonces mañana vemos estenosis mitral, si Dios quiere. Pues muy bien, muchas gracias. Buena tarde y nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estén bien. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Chao.